Aquí tienes tu casa. Te damos la bienvenida a la Universidad de Valladolid, el lugar que estabas buscando para crecer como persona y como profesional, para innovar sin renunciar a la excelencia, para poner los cimientos de tu futuro y superarte cada día en busca de tu mejor versión. Preparados, listos, ¡UVA! Muy buenos días, muy buenos y tempranos días. Muchas gracias por venir aquí a la rueda de prensa de Pilion, película que compite en la sección oficial de la 70ª edición de la Seminci. Empezaré haciendo un par de preguntas y luego abriremos el turno, así que voy a ir empezando. ¿No? It doesn't work? ¿No? Aquí, a ver. Okay, let me see. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, ahora, perfecto. Hey. ¿Sí? ¿No? 1, 2, 3. ¿No? Nada. Nada, nada. Let's check. Sí, está on, pero no va. ¿No tiene pilas? Espera, a lo mejor. Hola. ¿Ahora? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh. I can hear you loud and clear. Hi. Where are you? Bueno, pues Are you in the room? aquí en esa cabinita, ahí abajo a lo mejor. Oh, hey. Hi, good morning. This Pues- is exciting stuff to wake up to. Pues quería empezar preguntándoos a los dos, tanto como director como actor. Claro, Pilion es una película que juega con la transgresión y, claro, en la transgresión siempre hay una línea roja, o usualmente hay una línea roja. Quería preguntaros en ambos aspectos cuál era la línea roja para no pasaros de la raya y cuál era la línea roja para no ser demasiado cortados, no ser demasiado... I think the red line was Creo que la línea roja, tal y como lo has descrito, es este equilibrio. Hay una línea en medio en la que nos quedamos y por un lado I definitely didn't want the film to be prudish. no quería que la película fuera Approach to the sex if demasiado mojigata, the kind of sobre todo en lo que se refiere al tema del sexo. plainly and factually, Quería que fuera realista and I was, I don't know, cutting away from it. y no quería, por ejemplo, alejarme de la escena I was judging it as porque me sentía como que lo estaba juzgando como director. be the ones Así que quería que fuera la audiencia quien decidiera si estas escenas de sexo repellent or boring. les aburría o les repelía o les gustaba. I guess the other side of that line Y el otro lado de la línea podríamos decir que es algo como deliberately provocative at the que es deliberadamente provocativo cost of letting you empathize with the character. en un momento en el que incluso llegas a empatizar con el personaje, sentirte identificado incluso. Sometimes a like close up of a penis A gets veces, in the way por of ejemplo, sin character identification. sí, es una escena en la que se ve el pene del personaje, quizás es un poco más difícil de sentirse identificado, pero hay diferentes líneas, sin duda. Sometimes the penis is literally. Sí, la parte de la escena de pene sí nos ayuda a identificarnos con el personaje, sin duda. No tengo nada que añadir en realidad, más allá de que al leer el guión I was very happy that Harry had es- told that line. estaba encantado de que It could have easily Harry dipped into something that was hubiera escrito estas líneas que fueran de algún modo sorprendentes, que it didn't propel the story forward. escenas que ayudaban a seguir con la historia, que la historia siguiera adelante. Pero por supuesto, Shy away from the scenes. It wasn't él no se alejaba de las escenas que de algún modo aunaban todo. It's like you stay on what on the action, but Y estás ahí en la parte de acción, pero creo que llegó a un equilibrio perfecto. Y el tono en el guión just the way I liked it. era pues
tal cual. Quería preguntaros a ambos, pensando en cine, yo qué sé, de los años 70, o sea, el sexo era mucho más explícito, había mucho más sexo en las películas. Sin embargo, creo que es un sentir general que ahora el sexo en el cine se trata con mucho más pudor o hay menos escenas de sexo. ¿Qué pensáis vosotros de eso? It's interesting because a couple Pues es interesante porque have, you know, put that observation. un par de personas ya me han hecho este comentario, esta observación, y puede ser que sea cierto. I haven't really noticed. I feel Quizás like, no, no es algo que yo haya percibido tal cual. there's a certain kind of sex Siento que sí que hay ciertas escenas de sexo que ya no prevalecen. any period drama. There's a lot of Si vemos kind of algún, sex, which is alguna película de época, por ejemplo, it's like like gestures of what sex is in hay ciertos gestos which I sometimes find que se tratan ahora de forma diferente, porque por ejemplo en algunas de estas películas el sexo era un aspecto determinante. and that kind of thing, like Y ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando se ve una gota de sudor en la clavícula de alguien, son gestos, son escenas diferentes, más sutiles quizás. try and approach Quizás yo trataba de buscar un enfoque a degree of like truth and en el que las escenas sexuales mostraran realidad, pero también una parte más de comedia, no caer tanto en la pornografía per se, quizás. A lo mejor yo estoy contribuyendo a esta mojigatería. No, yo no contribuyo a la mojigatería porque todas mis películas, de algún modo, sí que lo muestran. Creo que ahora empieza mi era mojigata, podríamos decir que sí. I don't really. Personally, I often find. Personalmente, yo es que cuando veo el sexo tal cual en pantalla me aburre un poco. Entonces no creo que lo necesite mucho más en general. En cuanto a cómo se construye la tensión entre los personajes, toda esa parte es mucho más divertida que simplemente lanzarse a la cama y ale. Pero es verdad que a medida que se aumenta la tensión, yo creo que es mucho más interesante. Por ejemplo, ves la luz entrando por la ventana, lo ves un poco de forma más sutil. Pero entiendo que se corten estas escenas sexuales a veces porque al final con la tensión como se cubre todo esto y no queremos a la gente viendo muchísimos minutos de escenas sexuales, sí, como en esta parte. Pero en cuanto al guión, creo que las escenas de sexo son fantásticas. Al leerlo me lo parecían, desde luego. Porque se ve el desarrollo del personaje en las escenas. Son momentos clave para la película. Y están ahí por un motivo. No simplemente va a decir, mira, estos chicos que están haciéndolo en medio del bosque. Por ejemplo, la primera vez que hay una felación, tiene un orgasmo, por ejemplo. Y esto es un momento muy importante para el personaje. Y creo que todas tienen sentido y están ahí por un motivo. Pues vamos a abrir ya el turno de palabras, así que aquí, Martos. Hello, good morning. My question is for Mr. Skarsgård. Mi pregunta es para el señor Skarsgård. Todo el mundo habla de este papel, desde Kant, todo el mundo habla de este papel como un papel un poco arriesgado. No sé si lo considera como tal. ¿Y cómo dispuesto está a arriesgarse cuando acepta estos papeles? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, es una pregunta interesante porque creo que cuando me dijeron, ¿quieres hacer de un motorista gay un poco así? Y yo quizás
mi reacción podría haber sido, ay, no estoy seguro de esto, pero nunca lo sentí como algo arriesgado o que me pudiera dar miedo. Enseguida llamó mi atención cuando escuché la premisa del guión. Al final, muchos guiones, y algunos son versiones de películas que ya he visto. Y hay guiones que me han gustado mucho y he dicho, ¡buah, esto es estupendo! Pero me recuerda a esta película o aquella película. Es raro encontrarse con algo tan puramente original y también es sorprendente, porque cuando lo estaba leyendo decía, vale, este motorista gay tan chulito, pero también es tierno, se convierte en una historia de amor incluso. Tenía mucha riqueza y mucha profundidad y el personaje estaba bellísimamente escrito. Y eso no da miedo cuando lees algo tan increíble. Yo no le conocía, pero tuvimos una conversación y yo de verdad creía en la visión de Harry, la que tenía para la película, y la visión que tenía para Ray, para mi personaje. Cuando te llega de una forma tan entusiasta, no lo sientes como un riesgo o como algo que dé miedo. Simplemente me sentía honrado y feliz de formar parte de esta historia. ¿Alguna pregunta más por aquí? Primera fila. Buenos días. En una película para el señor Scorsese hablaba de la profundidad emocional y que no le interesa tanto quizás las escenas sexuales porque al final la tensión es lo que se utiliza para llegar ahí. ¿Cuál era su relación con Harry para crear estas escenas y para mantener, digamos, esa tensión emocional entre ambos? Gracias. No sé si tensión es la palabra ideal, pero Harry y yo hablamos antes de empezar a grabar. No nos conocíamos tampoco. Yo sí que estaba familiarizado con su trabajo y sé que es un actor increíble. Y tenía amigos que sí que habían trabajado con Harry. Así que estaba realmente emocionado de poder trabajar con él. Pero creo era interesante mantener el misterio. La relación estaba marcada en el guión y nunca sentí que necesitara sentarme con Harry a tomarme un café para debatir la relación que existía entre los personajes. De algún modo, bueno, Harry interiorizó el personaje de Colin y para mí era interesante poder ir explorándolo a la vez, en vivo, delante de la cámara, en lugar de intelectualizarlo y debatirlo previamente. Creo que esto también añade nervio a la escena, porque no era como que Harry y yo hubiéramos estado separados en dos habitaciones distintas sin tener contacto, pero sí, salíamos después de grabar, pero nunca hablamos tanto de las escenas per se. Queríamos que la exploración se diera directamente grabando, delante de la cámara. Y esto fue muy emocionante porque él es un actor maravilloso. Entonces es genial poder acompañar a alguien así en su viaje. Nunca sabes realmente a dónde te va a llevar la escena y eso es emocionante. Al final encontramos mucha tensión, mucha ternura y fue sorprendente para ambos. ¿Alguna pregunta más? Aquí en la segunda fila. Hola, buenas. Quería preguntarles por el personaje de Rey. Hace 10 años se estrenó una película que se llama 50 sombras de Grey, que explicaba la sexualidad de su protagonista a través de la desviación sexual que respondía a un trauma infantil. No se explica en esta película por qué Rey le gusta lo que le gusta. ¿Sentían la responsabilidad de alguna forma de no explicar, no justificar una opción sexual tan válida como cualquier otra? Y tengo curiosidad por si Alexander tenía más información por parte de Harry sobre cómo funcionaba por dentro el personaje de Rey o si tenía la misma que nosotros como espectadores.
says he has to do. Quizás antes me gustaría decir que el primer título iba a ser 50 sombras de Rey, ¿eh? Pero al final no coló. Eso es material nuevo, eso debemos añadirlo. In the book, Ray's is based on a novel. Esta película está basada en una novela Ray's motivation y la for motivación de Rey para vivir la vida que vive nunca se explica, queda oculto. Y creo que es importante que efectivamente quede oculta, porque de esta forma el público tiene la oportunidad de Freudian child psychology. no buscar esta explicación freudiana del trauma infantil. Simplemente le gusta lo que le gusta y punto. For me, the like questions around Ray. Y quizás hace que las preguntas que nos planteamos sobre Rey sean más ricas You know, plot out what might have been. y nos invita a pensar cuáles podrían haber sido las causas que le llevasen a esta vida. Ray became instantly Y, more boring to me. si lo supiéramos quizás en ese preciso instante, para mí al menos Rey se hubiera convertido en un personaje aburrido. Entonces yo quería que efectivamente el público tuviera la opción de planteárselo, pero que no estuviera dicho de forma directa. Hay una pregunta más por aquí. Aquí tienen la primera fila. Hola, buenos días. Ponte los audífonos. Ah, pero creo que no van. Teléfonos. Try now. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, no, sí. Oh. Sí, ok, perfecto. Perdonen las órdenes, pero la película, a propósito de la película. Desde que la película se estrenó en Cannes, Alexander nos está dando vida en cuanto a la promoción de la película. Yo quiero saber, en cuanto a tu outfit, ¿no? Desde Cannes saliste y nos dejaste a todos con la boca abierta. Es una película difícil de vender, es una película difícil de asimilar, es una gran película. ¿Cómo se vende desde el punto de vista de la promoción, desde tu vestido a propósito de la película, haciendo cada alfombra roja, viniendo a cada presentación de la película? ¿Cómo se vende una película como esta? No sé cómo contestar esta pregunta en realidad. No ha sido una decisión que hemos tomado per se. Siempre nace de un momento de inspiración. Por supuesto, he pasado tiempo con los motoristas, con el resto de gente de la película. Sabía que algunos iban a venir a Cannes, a la Premier Mundial, y quería aparecer con este traje porque va en línea con la película. Me resultaba inspirador, sin duda. También un poco para divertirme. Quizás, no quiero decir que sea raro, pero quizás la gente lo que espera es que las mujeres jueguen un poco más con sus atuendos. Y como chico, pues tienes que aparecer con un traje de chaqueta o con un chaqué, y esto me parece aburridísimo. Así que si tengo la oportunidad de ser más juguetón, podríamos decir, pues aprovecho la oportunidad. Ha sido muy divertido, la verdad. Y sobre cómo vender la película, pues no lo tengo muy claro.
Genuinamente, a mí me encanta la película. Ha sido un placer trabajar en ella. Adoro este mamón. Me ha encantado poder estar con él trabajando. La verdad es que esta es una de esas pelis especiales. Y ahora viajamos por el mundo y me parece todo un regalo poder hacerlo con una película que realmente te emocione. ¿Alguna pregunta por aquí? No, sorry. Nothing. ¿No? Quería preguntaros, durante la escritura de Scorpio, ¿es una referencia? Sí, bueno, esto es extraño porque presentamos el tráiler y la gente empezó a enviarme mensajes diciendo ¡ay, me encanta la referencia a Scorpio! Y yo no tenía ni idea. Me di cuenta solo después de hacerlo, entonces ahora quiero verla, por supuesto, pero la referencia a la que te refieres... Perdón. El uso de la primera canción. La película de Scorpion, la canción de Scorpio Rising. Es una coincidencia. Quizás yo no ayude diciendo esto, porque yo ya vi la película hace tiempo. En las entrevistas en las que le han dado el crédito a Harry, sí, hablamos de Scorpio Rising como un punto de referencia, una inspiración incluso. Y Harry estaba como, es que yo no he visto la película, no sé de qué me estás hablando. Y entonces la conversación la tuve un poco conmigo mismo, en mi cabeza. Pero cuando escuché hablar de la película, esperaba de algún modo esa especie de estética antes de leer el guión. Pensaba que iba a ser más del estilo Paul Newman, Marlon Brando, ese tipo de chaqueta de cuero, digamos, que es genial, por supuesto. Pero creía que iba a ser pues todo eso, con vaqueros, cuero, con parches. Y quizás luego pues la estética no era, a lo mejor no futurista, pero sí contemporánea. Era más práctica, digamos. Así que la elección estética me sorprendió, pero también fue emocionante. También quería preguntaros sobre el sonido. ¿Cómo tratas el sonido? Porque, por ejemplo, cuando aparece el personaje, este sonido de las botas repiqueteando el suelo. Sí, bueno, quería que el personaje de Rey llegase de una forma impresionante. Quería que entrase así, la forma en la que Alex entra en escena, cómo va entrando en el fotograma. Es un poco lo que transmite el personaje de Rey. Y pensando en estos personajes 24 horas al día, es imposible hacerlo todo el rato, porque un personaje no puede estar perfecto todo el rato, y vas descubriendo las imperfecciones y el aspecto más humano de Rey. Así que el sonido se vuelve menos intenso a medida que la película avanza, sobre todo en lo que respecta a Rey. Y pasa lo mismo también con las motos. La primera vez que escuchamos el motor de la moto, queremos que el público vibre con ese sonido. Es incluso una especie de interacción sonora, mientras que al final este sonido disminuye y es simplemente un sonido de fondo en la película. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿No? ¿No? Quería preguntaros también por la fotografía, cómo empezamos de noche. Es un poco rollo Batman, ¿no? Así bastante sexy, con las motos, y el final es muy luminoso.
Entonces, todo el tema de la imagen, ¿cómo lo tratáis? day and night? El tema del día, de la noche. Yeah, I think it was sort of similar to what the sound is Sí, doing. creo que es parecido a lo que pasaba con el sonido. Las primeras imágenes de las motos, cortando la carretera, Yeah, like leaning into like it's kind of nos guían, fetichiza incluso el tema de la moto. Y es interesante ver, por ejemplo, cuando tenemos las escenas muy cerca de los cascos. sexy as possible. Queríamos que fuera lo más sexy posible, sin duda. Y cuando vemos a Colin al final, que vuelve a esta parte en la que vemos un contraste bastante grande, porque vemos que primero que es de día Yeah, kind of intended to show the difference. y queríamos mostrar efectivamente las diferencias que existen también en cuanto a las expectativas que tenía Colin de algo que al final pudo resultar distinto. And also I wanted to ask you, Y también quería preguntarte, this is the first feature in England, esta es la primera película que haces con un director inglés. Has trabajado mucho en Estados Unidos, en Europa. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre ambas industrias? ¿Qué te gustan más de ambas? ¿Qué buscas en cada una de ellas? En ambos lados del Atlántico. No puedo marcar la diferencia per se porque creo que la línea se desvanece un poco, sobre todo cuando son coproducciones y hay productores también estadounidenses en películas europeas, en películas de poco presupuesto estadounidenses o europeas con mucho presupuesto. No veo tanta diferencia entre ambas, no. Pero me siento muy afortunado de poder ir saltando a diferentes géneros cinematográficos y de ver las diferencias entre películas con mucho presupuesto y con poco presupuesto, ver cómo trabaja la gente. En lugar de tener 65 grúas, helicópteros, y pasar a otra en la que somos poquitos en el set. Y este fue muy especial, sin duda, porque fue muy, muy íntima. El personal era muy reducido y era gente muy joven, la del equipo, con muchísimo talento, gente que se dedica verdaderamente al cine. Por esto también crea, de algún modo, un sentido de pertenencia, de colaboración. Al final somos 20 personas, acabas conociendo a todo el mundo por su nombre de pila. Cuando son 400 es mucho más complicado. Nos quedamos en una casa, en una... todo, siempre teníamos el mismo lugar durante un mes, estuvimos juntos, damos vueltas por allí, la gente nos conocía ya porque salíamos los viernes. Fue un poco improvisado en ese sentido. Pero es verdad que esto da un sentido de emoción pura cuando trabajas con gente tan joven y sientes que no estás allí para hacer un trabajo, sino que te sientes parte de la narrativa, de esta forma de contar una historia y notas la energía a la hora de grabar. ahora pregunta más por aquí. Are there more questions? Pues Harry, So- Harry, I would like also to Bueno, me gustaría también saber, your first feature and es it must be weird and difficult tu or primera inspiring película, puede ser cansado to do later and I don't know to maybe o demasiado a veces hacer esta campaña. Quizás vayáis incluso a los Oscar. how is that? No sé cómo lidias con todo esto. No sé si los Oscar están en nuestro futuro cercano, pero gracias igualmente. You know, it's just like so exciting. Sí, es muy emocionante porque no es algo que yo haya hecho antes. Fui a Nueva York por primera vez en mi vida. Creo que es la primera vez que voy a muchos sitios en mi vida. Y estuvimos hablando del tema del jet lag, que todavía me sigue costando un poco dormir. Y me quejo un poco por quejarme, pero la verdad es que ha sido
el sueño más increíble que haya vivido hasta ahora. Y me emociona, de verdad. Empezaría a trabajar con la siguiente pregunta. Pero sin duda estoy muy agradecido con lo que está sucediendo con Pillion. Y como director, de nuevo, es un primer largometraje. ¿Cómo diriges a alguien como Alexander? Porque debe ser difícil quizás dirigir a alguien que ya tiene una trayectoria bastante larga, con muchísimas películas. No, es fácil de dirigir porque es muy aplicado. Muy sumiso, podríamos decir incluso, como Rey. No, como Rey no. Creo que la primera vez que nos conocimos, bueno, recuerden, yo estaba un poco como, no está bien de la cabeza, es lo que yo pensaba. Y tenemos una videollamada, estaba en una habitación oscurísima, casi ni le veía. Digo, a lo mejor las grandes estrellas del cine es lo que hacen, no enseñan su cara en las videollamadas. Como Marlon Brando, sí, podríamos decir. Pero la escena fue muy bien, la charla fue estupenda. Y después decidí que estaría perdiendo tiempos si me dedicase a buscar a otra persona. Y tenía que tratarle como a cualquier otro actor. Supongo que la diferencia es que Alexander y Harry, bueno, tienen mucha experiencia y trabajar con actores así hace que todo sea mucho más divertido, más estimulante, porque al final tienen muchas ideas también que aportar y aprenden a mostrar estas ideas, a traerlas a la grabación. Así que al final todo salió bien, podríamos decir. Pues ya no nos queda más tiempo para más preguntas, así que Muchas gracias por haber sido tan muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Gracias.